¿Cómo va? Mi nombre es Camila y junto con mi compañero Agustín, hoy día vamos a estar en el encuentro sobre racismo, donde pretendemos visibilizar el racismo presente en nuestra lengua y obviamente en nuestra cultura también. Nos acompaña como expositora y amiga también Eugenia Figueroa, que en breve se va a ir presentando. Así que nada, le cedo la palabra a mi compañero Aus para que se presente él, para quienes no lo conozcan, y arrancamos. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Soy Agustín Álvarez, estudiante de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos acá en el marco del FIE, en el cuarto encuentro ya en noviembre, con un calorcito, ya nos empezamos a sacar las fichas, así que está excelente para poder como ponerse a reflexionar cosas más profundas y no dejarse estar con esto que de alguna forma quisimos hacer y que nos ha salido bien hasta ahora, que es proponer un espacio en el que podamos hablar mucho más libremente temáticas que realmente son conflictivas a veces, pero que también comprometen mucho la identidad de cada uno, ¿no? Y bueno, por eso ahora, en este encuentro, como que me conmueve un poco porque justamente estamos con una amiga que a nosotros dos nos ha enseñado un montón, pero también a un montón de personas, básicamente porque es una, podríamos decirle, influencer, pero de la nueva era, en el sentido de que a través de identidad, de lo que ella de alguna forma es, pero también defiende, nos puede como llegar a dar distintas pautas y cosas o sea, aspectos, definiciones, experiencias que de alguna forma nos pueden ayudar a transparentar qué es lo que pasa con el racismo específicamente en el lenguaje, en la vivencia, en distintas situaciones, ya que normalmente se delimita mucho la palabra racismo, ¿no? O sea, es como muy, está tan pronunciada que de alguna forma se le saca el- la significación que tiene, el impacto que tiene. Así que nada, le doy pie a Euge para que comience diciéndonos un poco sobre ella y bueno, si quieren lo vamos extendiendo en la presentación. Hola, ¿cómo están, chiquis? Gracias, Agu, gracias a Cami, que son amigos, amigues que siempre están presentes y bueno, nos conocemos hace bastante, hemos encontrado en diferentes partes de la lucha, ¿no? Bueno, me presento, mi nombre es Eugenia Figueroa, como dice acá mi amigo influencer, entre comillas, porque no soy influencer, soy mujer colla. Eh, Soy militante indígena de la comunidad Colla Queyún de la provincia de Mendoza, del pueblo la Nación Colla. Soy también feminista comunitaria antipatriarcal, antirracista y también milito la descolonialidad. Así que todo un combo bastante complejo que tratamos de poder complementarlo, no solamente lo que muestran las redes sociales, sino también la militancia territorial que me vengo involucrando desde muy pequeña, ¿no? Como siempre digo, soy parte de una comunidad, tengo una responsabilidad comunitaria, política y social a quién responder y también hacia quienes le debo la lucha y todo lo que soy, ¿no? Desde mi comunidad en la que me respaldo. Así que bueno, gracias a todos y a todos los que están acá presentes y gracias a Agus y Cami por tener como la iniciativa de poder tratar este tema del racismo en el lenguaje que es tan importante desconstruirlo, sobre todo si muchos de ustedes estudian en la universidad, en la academia, ¿no? Bien, buenísimo. Por- quiero volvamos a esto de justamente ser parte de una comunidad. ¿Qué significa ser Colla en el 2020? Es bastante complejo. La verdad que ser mujer indígena, primero ser joya, o ser parte de ser mujer, ¿no? Primero está mi identidad y después soy mujer. Eh, no es fácil para las personas pertenecientes a los pueblos indígenas hoy llevar nuestra lucha adelante en un Estado-nación genocida como es Argentina. Es un país blanquizado, con una mirada eurocéntrica, racista
diferentes particularidades que tiene, ¿no? Ser indígena hoy es convivir en un mundo occidental, en una sociedad occidental y convivir con tu identidad. Y es muy Mm, complejo cuando te encontrás a una sociedad que no tiene nada que ver a tu cultura, ¿no? Y sobre todo cuando sos parte de una comunidad, haces comunidad, practicas comunidad por y para tu gente, y entendiendo también la invisibilización que tenemos los pueblos indígenas en un Estado, en las instituciones, en la academia, en diferentes espacios de lucha. La invisibilización es tan grande que hoy no existe una reparación histórica real por parte del Estado argentino, ¿no? Así que mm. ser indígena es ser resistencia, ser colla en una sociedad, en una Argentina racista es ser resistencia, ¿no? Para mí. Bien, 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 bien. Y justamente parte de esa resistencia implica poder nombrarse de alguna forma, o sea, en esa resistencia. Y por eso podrías contarnos un poco de la historia de cómo surge tu antirracismo, o sea, tu militancia antirracista desde ese lugar. Eh, yo vengo militando el antirracismo exactamente hace 3 años. Comienzo a militar el antirracismo no solo como forma de vida en la diaria, sino también en las redes sociales, ¿no? Eh, la causa fue el racismo que vivimos como comunidad a la hora de poder reivindicar nuestra lucha dentro de las instituciones y el Estado. Cuando obtuvimos la personalidad jurídica, vale aclarar que somos una de las comunidades en la provincia de Mendoza que, que logró una personalidad jurídica y que demandó al Estado Nacional Argentino y demandó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Mm, Entonces, nada, nosotros íbamos a derechos humanos, íbamos a abogados, jueces, íbamos a diferentes, el propio Instituto Nacional que vela por nuestros derechos, también nos discriminó, también nos racializa. Hoy el costo de asumir tu identidad es el rechazo y el racismo institucional que vivimos, ¿no? Entonces, desde de ese momento, todos esos 10 años, no, miento, 15 años de organización, de lucha para obtener esta personalidad jurídica que es como tu documento para decir, acá está, existimos, somos parte de este Estado, nación genocida, para poder hacer a la reivindicación de derechos, me empiezo a acomodar una profunda bronca, impotencia, y empiezo también a visualizar que todo lo que nos pasaba era racismo, era este sistema de opresión social que nos ubicaba en lo más marginado y lo más excluido de una sociedad. Entonces, desde ahí comienzo a decir, bueno, voy a militar el antirracismo no solamente, como digo, en mi vida diaria, sino comencé a tener un cambio en mis redes, ¿no? Vale la aclaración, yo soy estudiante mm. de comunicación social, entonces comienzo a utilizar las redes como forma de complementar la militancia territorial que llevaba adelante con mi comunidad y con otras comunidades. Entonces, comienzo de ahí, ¿no? A no solamente a ofrecer pedagogía para un público blanco, porque la mayoría, quien consume hoy mi perfil, la mayoría son personas blancas, sino también hablarlo en comunidad. Y esto me parece súper importante, que a veces las mismas comunidades no lo tienen tan naturalizado, el maltrato, el desprecio hacia una etnia, hacia una identidad que, que no dimensionan que es racismo por parte de las instituciones, por parte de la sociedad en sí. Entonces, cuando comienzo a militar el antirracismo, comienzo a crear conciencia en mi comunidad y en las otras comunidades. Comenzamos a hablar de racismo. Esto es bastante heavy, ¿no? Saber que nosotros y nosotras y nosotros en las comunidades no dimensionábamos que éramos racializados por un sistema, las sociedades y por las instituciones. Eh, Así que bueno, comenzamos desde ahí. De una, de una, de una. Y bueno, justamente volvamos a esa pregunta troncal. ¿Qué es el racismo? No, no, no con una definición como tan académica, porque esas hay 500 en la buscada en Google, en todos lados, sino como más desde lo que vos nos puedas decir que qué es el racismo específicamente. O sea, El racismo, más allá de que es un sistema de opresión, hola.
Se nos cortó, creo. Euge, ¿estás? En el punto troncal. Ah. Bueno, son cosas que pueden pasar. ¿Estás, Euge? Igual no estaba en su casa, capaz que no tiene buena conexión. Puede ser eso. Bueno, esperemos un ratito. Y Sí, sí, esperemos. si es compleja. Estos son los momentos en donde hay que poner música, ¿viste? Para... Bueno, Una pero música para Ahí pasar el creo que momento. apareció. ¿O no? No. no. Corte publicitario. Inicio de espacio publicitario. Y el agua bailando así. Em, ¿Qué tal su día, güey? bueno, ojo, podemos como... Nada, la idea era claramente seguir escuchando la Euge y todo, pero no, que no cunda el pánico, güey. Y esperemos hasta que se pueda volver a meter y sigamos reflexionando un poco sobre esto. ¿Alguien sabe la definición de racismo? Chicos, una pregunta antes que se la iba a hacer a la chica, pero supongo que tal vez ustedes la saben. ¿De qué Sí, comunidad creo. dijo que era? De la comunidad Comunidad. Cosa. ¿Pero de Ah, no, dónde? mentira. El pueblo es el pueblo o sea, el pueblo es el pueblo Cosa. La comunidad del auge se me olvidó el nombre. Pero es del pueblo Cosa. Joya que Jun. Ujú. Hola, Jun. volví. Ahí va. Ahí está, ¿Volviste? volviste. Auge. Justo estábamos tratando de responder la pregunta del Seba que era ¿cuál es el nombre de tu comunidad específicamente? Queyum, se llama así, Queyum. Bien, Significa excelente. Dorada, Valle y Puna. Ujú. ¿Dónde está ubicada? En la zona este, Maipú y Guaymallén. Excelente. Bueno, bien, ¿querés que retomemos? Sí, se me cortó justo problemas técnicos, problemas Tranca, técnicos tranca. de la virtualidad. Nada, me Tranca. preguntaba que el racismo fuera de un concepto academicista, Ujú. decía el racismo es esto, el racismo es que no te tomen en un laburo por tu color de piel, el racismo es que te toquen el pelo, miles de veces me ha tocado el pelo y miles de veces me ha tocado también que la gente asume que no soy argentina. O sea, me ha pasado salir con amigas y sos peruana, sos colombiana, pero no sos argentina y mucho menos indígena en Argentina. El racismo es eso también. El racismo es saber de que el país donde vivís no tenga conciencia de que existen los pueblos indígenas, que están organizados. Racismo es cuando en la escuela te enseñan que los indígenas eran los de antes, te muestran el estereotipo del indígena de antes, no como la resistencia actual, ¿no? Racismo es cuando no nos enseñan nuestra lengua en las universidades públicas, ¿no? Cuando lo invisibilizan de ahí. Racismo es no nos generan políticas públicas del Estado para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y para garantizar también el egreso y el ingreso a las universidades públicas. El racismo tiene miles de expresiones que se van materializando en la vida cotidiana, ¿no? Para mí eso es el racismo, la exclusión total y de no ser parte y también de no respetar nuestra identidad, ¿no? Sabiendo que Argentina es un país bastante diverso culturalmente y también a nivel avial, latinoamericano, es negar la identidad que está latente en Argentina. Para mí eso es racismo. Estaba Buenísimo. silenciado. Y Sí, me siga. parece re cómodo como volver a lo que hablábamos hace un ratito, sobre todo esto que nos contás que para vos es el racismo, eh, y relacionarlo precisamente con tu militancia, ¿no? Y con tu compromiso para con tu comunidad y para con todos en realidad, porque como vos decís,
te encargás de dar pedagogía gratis, en otros términos, eh, a personas blancas, pero también te encargas de precisamente reforzar lazos comunitariamente y aprender a resistir todo esto, ¿no? Y a luchar un poco contra todo un sistema que si bien es complicado comunitariamente, siempre es más lindo. Es más lindo afrontar la lucha que por ahí es de la individualidad, ¿no? Em, y creo que también me parece re importante como resaltar lo que contabas de cuando vos empezaste como a militar lo que es el antirracismo y que fue lo que vos dijiste de que ante el- la dilación o dilatación en el tiempo de que les dieran la personalidad jurídica a tu comunidad, que básicamente es que, o sea, el Estado no está garantizando un derecho que las comunidades tienen constitucionalmente. Entonces, me parece como que retomar ese punto como para ver cómo las instituciones del mismo Estado reproducen racismo, eh, deja en claro y manifiesto cómo la cultura argentina y el Estado en sí es racista. Sí, totalmente. Y para mí, volviendo también, haciendo esta introducción y también hablando de cómo funciona la lengua, perpetuando el racismo, más allá de las palabras que existen, que ya seguramente las vuelvo a repetir, que ahí yo le mandé un par de placas a Agus, que habla de los conceptos y frases que perpetúan el racismo en los pueblos indígenas, ¿no? Agus, si quieres puedes ir pasándolo, no sé si me estás escuchando. Pero como también hoy los medios de comunicación y las instituciones, sobre todo la universidad, tienen la responsabilidad de poder transmitir y comunicar de forma como una responsabilidad antirracista. No hay nadie hoy, no es que no haya nadie, pero que tenga una perspectiva antirracista. O sea, los medios de comunicación a través del comunicar, a través del lenguaje, siguen perpetuando estereotipos racistas, ¿no? Entonces, la lengua es el poder comunicar, pero también comunicar con un contenido consciente, ¿no? Cuando hablamos de un contenido con perspectiva de género, cuando hablamos de comunicar eh, desde esa forma, es también como romper toda esa norma también, esa norma y esa construcción del poder como definir eh, las cosas, los conceptos o la vida misma, ¿no? Y eso está muy perpetuado en el lenguaje, desde las instituciones, desde cuando vamos a la primaria, a la secundaria, desde un acto, porque a los niños lo visten como indios, y a las niñas le pintan la cara con corcho, eso está escrito en los libros y se materializa en las acciones concretas que tienen las instituciones. Entonces creo que en este punto la lengua cumple un rol fundamental para desconstruir y para ser parte de una lucha antirracista, ¿no? Tal cual, Euge. Algo que por ahí veníamos viendo desde los encuentros anteriores es que el lenguaje y la lengua no solamente reproduce las violencias y demás que estén presentes en nuestra cultura, sino que también crea otras realidades. Y creo que ahí está esto que estamos hablando de, bueno, de construir un poco la lengua, de visibilizar cuáles son las violencias que existen y a través precisamente esto de nuestro comunicar, crear nuevas realidades más amorosas, digamos, y menos violentas, y hoy, bueno, justo hablando de racismo, antirracistas, digamos. Totalmente, totalmente. Y el racismo lingüístico lo que genera es vulnera las identidades de las personas, ¿no? Entonces creo que también entendiendo que en Argentina existen 18 lenguas que no responden al castellano, que tienen diferentes dialectas, que tienen diferentes formas y visiones de poder
mirar el mundo, mirar la sociedad, la relación que tenemos con la tierra, y eso pasa un montón. De hecho, la provincia de Mendoza es una de las provincias, valga la repetición, que tiene una población alta de hermanos y hermanas quechua y aymaras, ¿no? Y las niñas, que son hijos de estas generaciones, saben hablar quechua y aymara, pero cuando van a la escuela, lo invisibilizan, lo esconden porque se avergüenzan, porque también es lo que está construyendo una norma blanca, colonial, que te dice que vos no sos parte de esto, ¿no? Y eso es sumamente grave, porque de esta forma también se pierden eh, las identidades culturales, se pierden las lenguas. El año pasado, en un encuentro que se hizo internacional de Todavía Ayala, eh, todos los años mueren más de 10 lenguas indígenas en el mundo. Es grave porque Abya Yala no representa solamente la hegemonía blanca, representa la diversidad cultural. Parte de esa diversidad cultural hoy está luchando contra el cambio climático y sosteniendo los territorios y siendo parte de... Hay otra forma de mirar el mundo y otra forma de cuidar la tierra y otra forma de lucha que no es el sistema capitalista, claramente. Entonces creo que todo está como correlacionado en sí, ¿no? Desde las instituciones, desde la escuela, de la universidad, de los actos de las instituciones en sí, como aquellas que generan políticas públicas, eh, hasta, ¿cómo se llama? Se me olvida siempre, me lo confundo entre el INADI y el INADI, INAI, INADI. Este año creo que lanzó una campaña contra la discriminación y en vez de generar conciencia, el imagen y el lenguaje complicó más, ¿no? Lo complicó más y generó un estereotipo eh, de lo malo, de lo sucio, de la persona racializada como la sumisa. Y vos decís, si una institución que se encarga de erradicar la discriminación, el racismo, la xenofobia, no es capaz de llevar estas políticas antirracistas, y es grave. Porque también tengamos en cuenta que la mayoría de los espacios de decisión las ocupan las personas blancas y legislan por y para las personas racializadas, que muchas veces es como tomar la lucha por otra persona, ¿no? De otro sector. Tal cual. Creo que lo más preocupante, bueno, no quiero decir lo más preocupante, pero eh, algo en lo que hay que prestar atención es que muchas veces estamos hablando de un Estado que precisamente está ausente por no generar políticas públicas antirracistas y que precisamente garanticen los derechos de los pueblos. Y quiero hacer énfasis acá en que no garantiza los derechos de los pueblos indígenas que están, o sea, que existen. Digo, hay una normativa que los ampara. No es que estamos diciendo, bueno, son derechos por los que los pueblos indígenas y las comunidades están luchando para que se les reconozcan. No. O sea, tenemos el artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Tenemos una ley de educación bilingüe y sin embargo pasan cosas como precisamente que tarden más de 10 años que se le otorgue la personería jurídica a una comunidad, como le pasó a la tuya y bien nos contabas, y pasan situaciones como negarle la identidad a niñas indígenas y no dejar que su lengua, que su cultura no dejan vivirla precisamente por lo que vos contás, o sea, no garantizando este derecho a la educación bilingüe que tienen, están negando identidades y por ende estamos hablando de nuevo de esto, de un Estado que se muestra racista por no cumplir la ley y a través de las políticas públicas que deberían hacer, digamos. Totalmente, totalmente es así. Te doy pie para las imágenes. Ya. Dale, sí, anda pasando la Agus. Dale, tranqui. Bueno, Bueno, vos avísame. eh, Vamos ahí esos, en la... esos conceptos y frases racistas las formulamos con un hermano de Uruguay, Charrúa, y empezamos a hablar de este tema. Bueno, ahí el típico exterminio indígena se utiliza en la academia por excelencia. En la universidad te dicen el exterminio de los pueblos indígenas. Es
meramente racista, y ahí pusimos como el concepto de lo que significa, niega la presencia actual de los pueblos indígenas y obviamente sigue como reproduciendo la supremacía blanca y que solo existe una sola cultura, como no es así. Y eso no solamente se expresa en la academia, sino también en la izquierda blanca, se expresa mucho también en los partidos políticos. Si querés pasar la siguiente, Agus. Igual todas estas placas las pueden encontrar en mi perfil de Instagram, o también Agus, si querés también se las podés compartir a mi De una. partido. También es un concepto también utilizado para marginar a las comunidades. Lo alcanzo a leer muy bien. Signo de Aus, de caricatura. última, Sí, total. em, Sí. que de última, si vos no los alcanzás a leer, Euge, que las lea el Agus y que de paso desde la cuenta de la Secretaría de Extensión fije ahí la pantalla para que después quede todo bien grabado en el video. Buenísimo. Dale. Si querés leer Agus. Listo. Bueno, empezamos con superstición, que era esto que decía Euge, de que de alguna forma esta idea presupone que la espiritualidad ancestral y los saberes tradicionales son expresiones de un pensamiento primitivo, pasional e ignorante incluso, suponiendo que los conceptos de la modernidad occidental son superiores a cualquier otra forma de saber o sentir. Y está basada en una concepción de racionalismo ateísta, hija de la Ilustración, pero que es profundamente colonialista, que propone un supremacismo moral blanco en donde los sujetos racionalistas de clase media alta se construyen en una jerarquía como superiores a los pueblos indígenas y los sectores populares. Por lo tanto, todo lo que venga de los... Ay, perdón, ya me empecé a extender el pedo. Ejemplo, la infravaloración de las ceremonias y prácticas vinculadas a las plantas medicinales y a la luna en la cosmovisión indígena, el no reconocimiento a los curanderes y guías espirituales tampoco. Sí, totalmente. Uy, acá a mí me gustaría hacer un aporte con respecto a los curanderes y guías espirituales. Euge, ¿vos querés contar qué es un curandere en las comunidades indígenas? Y lo que pasa, ese concepto está relacionado también a cómo hoy los curanderos, los guías espirituales, los chamanes, las machis, son criminalizadas y también como está estigmatizada. La sabiduría espiritual, la sabiduría de las plantas, la sabiduría medicinal ancestral, y la verdad que son casos que suceden siempre. El año pasado se asesinó a Chou, que es un indígena de Guatemala, Mixteco no es, pero es de Guatemala y se criminalizó y lo quemaron vivo porque por ser brujo, porque no responde a la medicina occidental blanca. Entonces, como todas estas frases terminan como perpetuando y llevándose a la acción. Por eso para mí es súper importante recalcar que eh, a través de la lengua, cometemos acciones, tomamos acciones con respecto. Entonces, no es como si no lo quise decir, no, es lo que pensamos y asimilamos en nuestro cerebro, ¿no? Y bueno, eso, y después está también Indio de Caricatura, que eso lo van a ver expresado acá en Argentina con el Patorucito. ¿Lo conocen, el Patorucito? Lo conocemos. Que marca todo un estereotipo del indígena salvaje, bruto, fuera de lo que está civilizado y demás. Y también se instrumentaliza de alguna forma la imagen de los pueblos indígenas porque es como si fueran parte del pasado del Estado. Entonces hay un pasado y por lo tanto el presente ahora es blanco, ahora es como que forma parte de eso mismo. Después, frases racistas, dice caliente como China en baila, hace referencia a la mujer indígena hipersexualizándola. No sé, yo nunca lo he escuchado, pero sí, supongo que, o sea, debe ser muy frecuente y al mismo tiempo la hipersexualización siempre tiene un carácter súper invasivo, creo yo, o sea, desde el lugar de la... Y creo yo no,
es así, claramente, por los podos y todo eso que no sé si te gustaría como extenderlo un poco más a ese concepto. Esa frase es una frase que se utiliza en Uruguay con las mujeres charrúas, pero acá también como, pasa mucho con la comunidad negra, eh, hipersexualizándolas a las mujeres y son más calientes y son mucho más, no, pero palabras como muy feas, la verdad que a mí me da cosa Sí. decirlo, pero No, no, eh, tranquilo, no lo digas si no querés, pero te se sobreentiendo un poco. sí, se personaliza un montón a la mujer racializada, ¿no? Y ahí Sí, también, bueno, ahí tú sabes, hay otros ejemplos más aún. hecho lo pampa, dice, hace referencia al paralelismo entre las culturas indígenas pampeanas y la precarización y el poco desarrollo. Ujú. Sí, sí. Después, guarango hace referencia a las personas hablantes de lengua guaraní y por eso son asociadas a lo bruto, sin educación, a lo feo, incluso, o lo asqueroso. Sí, Eh, sí, sí. tiene Y esa eso, connotación. y de hecho, guarango es una palabra que se reutiliza en Argentina. Tiene una Bien. Sí, se connotación, utiliza un montón. tiene una Creo que connotación también, racista. tal cual. Y indio de mierda, directamente, o sea, un discurso de Eh, odio explícito, Miles de veces sin. miles de veces nos lo han dicho a nosotros. Indio de mierda, indio, negros de mierda, miles de veces, miles de veces. Una frase típica de las instituciones. Y Creo indio que algo trucho. que, Bien. ¿Sigo o hacer el aporte, Cami, tranqui? ahora corto. Decía que creo que una práctica que nos sirve un montón para darnos cuenta cómo está tan presente en nuestra cultura, en nuestra lengua, en nuestros imaginarios, el racismo, es hacer una práctica de 5 segundos, cada uno en este momento, tipo, para su interior, y piense cuáles son las 5 palabras que se le vienen a su cabeza cuando dicen indio. Si alguien dice indio, piensen cuáles son las 5 primeras palabras con las cuales la relacionan y, y por lo menos yo cada vez que he hecho esta práctica con distintas personas, siempre resulta que vienen a ser las mismas, vienen a ser como negro, sucio, muriento, sin educación, Lo y así feo. podemos seguir de mierda. eh, Incluso y indígena. sí, aparece la palabra marrón también como algo feo, como algo que alude a Súper sí, despectivo, sí, sí. a lo despectivo mal. Y bueno, nada, Euge, o sea, después si querés volvamos con respecto a eso porque es una reapropiación muy bonita la que hacen con respecto a esto. Y bueno, si querés, como que podemos seguir mandándole mecha a los. Ay, estamos en una situación universitaria y yo diciendo estas tonteras. Bueno, nada, ¿seguimos definiendo o de última vamos pasando mientras hablamos y que quede grabado y. Vamos pasando mientras grabamos porque es súper largo. Después igual aún se Dale, lo puedes pasar a los chicos, también lo pueden encontrar en Instagram, Soy Mujer Pollo, el post está ahí. bien, Guárdenlo, compártanlo y no lo perpetúen, por favor. compartimos el glosario entonces. Sí. Excelente. Bueno, nada, a lo que iba con respecto a identidad marrón, no sé, ¿a vos te gustaría hablar de algo sobre eso? O sea, cómo lo marrón de alguna forma puede llegar a ser reapropiado desde el lugar de lo identitario. Eh, el colectivo de Identidad Marrón que ahora que preside en Buenos Aires, tengo muy buena relación con las compas, eh, ellos comienzan a buscar una palabra para combatir el racismo, a definirse como para combatir el racismo, ¿no? Son muchas personas que son descendientes indígenas, pero se autodeterminan marrón porque no, el proceso de identidad que, 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 que tuvieron o no es lo mismo que una persona indígena, persona que sea parte de una comunidad. Ellos dicen, nosotros somos marrón eh, y somos descendientes de indígenas de diferentes pueblos, pero no nos referenciamos con ser joya, con ser guaraní, con ser indígena de por sí.
porque somos personas que nacimos en la ciudad, en la urbanidad, eh, con, alejada de nuestra cultura, alejada de, o nos borraron nuestra identidad, entonces se autodeterminan marrón justamente para no apropiarse de una lucha que le corresponde en el fondo, pero que no la llevan adelante, no es que no la llevan adelante, sino que no se apropian porque no perdieron toda esa identidad o no son parte de una comunidad en sí. Entonces prefieren autodeterminarse marrón. Y eso lo súper respeto, porque también hay muchas críticas respecto al marrón, porque tiene que ver también con todo lo que cuestión afro y demás, pero la verdad es que nadie puede ser la policía de la identidad y decirte, che, vos sos indígena o sos quechua, sos aymara y sos quechua, ¿no? ¿Por qué te autodeterminas marrón, no? Es entender el proceso de identidad que cada uno, que cada una, que cada una tiene, que no es fácil hoy, como dije, autodefinirse como parte de un pueblo, una nación indígena, conlleva un montonazo de lágrimas, de dolor, de alegría también, pero sobre todo el entender que tu identidad es parte de tu vida diaria. Yo no puedo decir hoy, sí, soy Eugenia, soy estudiante de comunicación social de la Universidad Nacional de Cuyo, eh, trabajo en tal lugar, pero no me puedo despegar de mi identidad porque forma parte de mi vida y es por lo que lucho, ¿no? Pero diferente le pasa a los compañeros marrones que acompañan la lucha, que son descendientes indígenas, pero que no sienten que tengan que apropiarse una voz de los pueblos indígenas, porque tienen otro proceso de identidad, la cual es súper respetable y la cual lo charlamos un montón, porque de hecho, imagínense, eh, hoy en las redes sociales hay un montón de personas que se autodeterminan como indígenas o como parte de un pueblo, que son personas que son de la urbanidad, que nacieron hasta con el privilegio de clase, cosa que no es mi caso, pero que no son parte de comunidades indígenas. Entonces ahí está la, 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 la diferencia, la interpelación de esto, ¿no? De entender también cuáles son las posiciones y cómo nos posicionamos. Yo hoy puedo decir con quién, cómo cuento respaldo eh, al enfrentarme con las instituciones, al enfrentarme con la universidad, al enfrentarme con diferentes espacios políticos. Tengo a quien responder y soy parte, que es lo más importante. Entonces, por eso muchos de los compañeros marrones, las compañeras y compañeros, no se autodefinen como indígenas, o como digo, quechos aymaras, que la mayoría son quechos aymaras, o collas, sino se definen como marrones, ¿no? Como para combatir el racismo y ponerle nombre, ¿no? A lo que nos hace daño, a lo que nos corrompe y la forma también de luchar. La verdad que es increíble el trabajo que dio el colectivo marrón, que también lo pueden seguir en Instagram, y que para mí están dando la disputa política y cultural en lo que es el Buenos Aires súper blanco, súper eurocéntrico, súper violento, ¿no? No sé Así si... es, Euge. Aparte, se me ocurre también hacer como un paralelismo con respecto a los nietos que recuperan las abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, con respecto a la identidad. Creo que es muy importante como no solo saber que dejas de vivir en una mentira, como en una mentira no solo con tu identidad, sino con cómo te definís y cómo a partir de ahí podés revalorizar todo lo que sos y todo lo que haces. Porque no es solo quiénes están al lado tuyo, sino principalmente quién sos vos a partir de eso. Y si todo el tiempo las instituciones te están remarcando lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en la pantalla, que es el terrorismo indígena, eh, eh, digo, o sea, si está eso presente en las definiciones flotantes que podemos tener y que tienen de alguna forma el sentido común, racial y todo con el cual vivimos, creo que es como súper fundamental rescatar estos procesos que se hacen con respecto a la identidad, revalorizarlos, pero también darle su espacio a cada uno, porque como vos bien decís, no se puede mezclar, si mezclamos simplificamos y justamente
dejamos de lado la complejidad que tiene cada uno y lo hermoso que también tiene cada proceso de identidad, porque, o sea, claramente siempre va a ser un poco feo, pero el poder reconocerse supongo que es como una de las mejores situaciones que puedes vivir y más en comunidad, como bien decía la Cam. Eh, bueno, nada, quería leer esto para poder pasar a lo institucional, si querés, un poco, o sea, como más específicamente. Bien, el terrorismo indígena es la idea de que el movimiento indígena es extremista y vinculado con grupos armados internacionales que buscarán la destrucción de todo, de todo literal, o sea, es así. Este discurso sirve e incita a acciones represivas y de criminalización de las fuerzas de seguridad y grupos paraestatales hacia los pueblos indígenas. También sirve para invalidar las reivindicaciones del movimiento. Por ejemplo, el caso Rafael Nahuel, Ismael Ramírez, Santiago Maldonado. Además, este argumento y su vinculación con el conflicto territorial mapuche es utilizado para negar los reclamos territoriales e invalidar la ratificación del convenio 169 de la OIT en Uruguay. Está buenísimo que siempre se haga el paralelismo con Uruguay porque de alguna forma pasa lo mismo. Básicamente también blanquearon a su población a base de... Totalmente. Y peor, ¿eh? Y mucho peor que en Argentina. La verdad que porque también es un glosario que se viene también sosteniendo desde todo lo que pasa con el Río de la Plata. Entonces, cuando lo hicimos este conjunto con el hermano Charrúa, es terrible también la criminalización que vive en la Charrúa y en Uruguay. Entonces, como el terrorismo indígena está como re presente, o sea, la nata, hablando el año pasado de Jonas Walla, desde la comunicación, hablando de que los indígenas son los terroristas, o que los mapuches son los terroristas, te das cuenta también de cómo los medios y ciertos periodistas también perpetúan y generan un estereotipo de esto, ¿no? Del indígena que es el que viene a destruir todo, que es peligroso, que es peligroso sobre todo y que viene a corromper todo. Y que viene a crear de nuevo, o sea, el lenguaje que se utiliza en el periodismo y en las distintas instituciones viene a crear esto, un imaginario del indígena como el violento, como el asesino, como todo lo malo, como todo lo que la sociedad hoy ve como malo para y olvidándonos un poco de nuestra historia y volvemos a esto que vos siempre remarcás de cómo se dio la construcción del Estado argentino, que fue a base del genocidio indígena. Entonces, cuando volvemos ahí, recapitulamos eso, que no lo suelen recapitularlas y no lo suelen visibilizar ni hacer una vueltita al pasado a las instituciones. eh, Está bueno pensar, bueno, quién verdaderamente es el violento, el asesino y todo esto que se le suele adjudicar a los indígenas, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Euge, ¿querés que pasemos específicamente si querés hablar sobre la academia o si no vamos directamente a la lengua con respecto a la invisibilización indígena, pero en lo que respecta a las lenguas indígenas? O sea, no la... ya tomamos varios conceptos, de última si querés hablemos de lo que son un poco más comunes entre les millennials, millennials, centennials, que todo el tiempo estamos con la Cami cagándonos a pedo en ese sentido, porque es como que no, lo perpetuamos, pero eso, críticamente, y después decimos, ¿y pero con qué lo reemplazamos? O sea, o qué opciones aparte podemos llegar a generar en comunidad y en diálogo, que es lo más importante. Y Eh, con eso, respecto, perdón. con respecto a la invisibilización, me dijiste, ¿verdad? Eh, Sí, la verdad que ya empezando de que vas a una universidad, que también hay que entender la universidad como un centro de poder colonial del saber y del de hacer. Hoy la universidad tiene una concentración de poder, o sea,
más allá de todo lo bueno que podemos aprender dentro de la academia, del cuestionamiento, yo siempre lo digo a Cami y a Agus, la academia cuestiona, interpela un montón de situaciones sociales que pasan en este mundo, en diferentes espacios, pero no existe políticas reales, ¿no? Cuando digo políticas reales que puedan llegar al territorio, no te digo programas de hoy, los programas pequeños que solo sirven para hacer una observación de cierto sector, de cierto como grupo marginado, podríamos decir, excluido, eh, y desde que no se implementen políticas públicas, no sé, para poder garantizar la educación de las personas racializadas, es una invisibilización y un racismo institucional terrible. Cami acaba de hablar de la ley intercultural bilingüe, la ley de educación, que hay un ítem, un artículo que habla que hay que garantizar la educación intercultural bilingüe. Eso no pasa, no se cumple en diferentes partes de las provincias del país. Hay toda una discusión con respecto a eso, pero tampoco hay una voluntad de poder cambiarlo, ¿no? Pasaba el año pasado, yo tengo un amigo que seguramente lo conocen, Agus y Cami, que también eh, les invito a que lo sigan, que es Nico, que es de Tolo Wichí. Nico en una de las entrevistas nos decía esto, ¿no? Es como, bueno, a mi comunidad, a los niños de la comunidad, cuando vas a la escuela, a la primaria, a la secundaria, a las instituciones educativas que te enseñan el español, ¿no? Como la lengua universal, como una imposición, los niños se olvidaban que tenía una lengua que era propia, que era de su identidad, o sea, se olvidaban de su cultura. Y en las instituciones no están garantizando los docentes bilingües, ¿no? Pasa un montón que a veces no es lo socialmente aceptado, porque también hay toda una cuestión de ahí de, bueno, si aprendemos quechua está bien, como blanco está bien, y está bien porque no es que esté bien o está mal, hay que hacerlo porque hoy no sé si usted estudia, me gustaría después que me digan qué estudian, qué es lo que están ahora estudiando, también en la institución, en la universidad, pero en el sector de la salud, en el sector de poder comunicar y demás, existe mucha población, sobre todo acá en Mendoza, que soy Mara, que la verdad cuando van a las instituciones como ANSE o a la salud, son maltratadas. O sea, ¿cuántas personas han muerto por el racismo que ejercen las propias hospitales, que no garantizan como la salud como un derecho? Entonces no hay una perspectiva intercultural desde las instituciones, ¿no? Y garantizando esto, traductores, garantizando educadores, garantizando médicos y enfermeros y enfermeras que hablen la lengua del mismo pueblo, de las diferentes comunidades. Eso también es violencia. Eso también es violencia, y que no lo garanticen es terrible. Es terrible. Genial, Euge. Bueno, gracias por esa explicación. Podemos continuar profundizando con esto, o si querés podemos tocar un tema que creo que por la mayoría es bastante, como que genera un poco de controversia, pero desde el lugar del desconocimiento más que nada, que es el cómo definir, cómo hablar de una persona indígena, aborigen, de pueblo originario, indio. ¿Cómo no? O sea, como que todo el tiempo hay un conflicto ahí, como antes. Me da mucha risa porque antes en mi familia no se cuestionaba decir, mirá, sí, mirá lo que hace el negro, así, así, pero como refiriéndose a una cuestión de referirse como si fuese su nombre. Y creo que la, hay una, bueno, ya es una sinécdoque, eso, que la sinécdoque es cuando se toma una parte de lo que es el todo y se lo caracteriza a partir de ese lugar, a partir de ese, se lo esencializa. Entonces, ¿cómo podemos
referirnos a una persona que forma parte de pueblos indígenas sin de alguna forma tener que hacer todo un proceso que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer de reflexión para poder entender críticamente por qué lo decimos y por qué no. O sea, como que volvamos a eso todo el tiempo, a esas tres palabritas que tienen cada una su significado, que tienen como su construcción histórica, que es muy importante volver a rescatar. Eh, es, es- es complejo, pero en realidad podríamos como definir qué significa indio, qué significa indígena, qué significa originario, qué significa aborigen, porque también veo que se utiliza un montón el aborigen, que el aborigen significa sin origen y hace referencia al aborigen de Australia, nada que ver. Si bien hay algunas organizaciones en Argentina que tienen que llevan el nombre de aborigen, pero eso siempre va a quedar en virtud y en consideración de las comunidades. Si las comunidades quieren llamarse aborigen, perfecto, pero no va a venir la academia ni el Slanques a decir cómo uno se tiene que autodeterminar, porque también eso es violencia, ¿no? Entonces, socialmente, hasta el Estado, pueblos de David Ayala es pueblos indígenas y ni siquiera pueblos originarios, porque pueblo originario es, bueno, soy originario de Italia, soy originario de Argentina, pero son los términos más aceptados. De hecho, algunos ni siquiera utilizan indígena, ¿no? Es como, no sé, yo en mi perfil tengo Soy Mujer Cola de Instagram, directamente autorreferenciándome como parte de un pueblo, de una nación, con una cultura, con una cosmovisión, con una resistencia. Entonces, ni siquiera algunos utilizan la palabra indígena ni originario, sino soy wichí, soy polla, soy guaraní, directamente desde la autodeterminación, la libre autodeterminación del pueblo, ¿no? Entonces, como para no, a veces, escuchar, cuando preguntamos también los pronombres de las personas, ¿no? Para no ser violentes, pasa lo mismo cuando queremos poder autodeterminar o decir autodeterminar los pueblos indígenas. Para mí, también se está reivindicando la palabra India, lo vi ahí en Buenos Aires, pero tiene todo un proceso que va a depender de las propias naciones, pueblos indígenas, comunidades indígenas, que quieran como autodefinirse. Pero en este caso, quien tiene la última palabra son los pueblos indígenas. Y de hecho, en la Constitución argentina, que está como originario, pueblos originarios y pueblo indígena, en los convenios internacionales que son los que avalan nuestros derechos a nivel internacional, como la OIT en Argentina, eh, se autodeterminan como pueblos indígenas. Entonces también es entender todo ese respaldo legal que hay detrás de esa palabra que es indígena, ¿no? Eh, pero bueno, entender que también hay una diversidad cultural y en esa diversidad cultural respetar la determinación de cada pueblo, para no pifiarla y para no caer en el racismo y en perpetuar los estereotipos indígenas, lo más aceptado es pueblos originarios y pueblos indígenas. Y ni siquiera tanto indio ni aborigen, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Y incluso me hace mucho ruido el que siempre preguntamos de qué país sos, eh, y justamente no preguntamos de qué pueblo sos, de qué cultura, de alguna forma, con qué cultura te autoidentificás. ¿Qué, cómo se puede preguntar eso? O sea, ¿cómo normalizamos el preguntar de qué lugar somos? Si supuestamente todos somos argentinos. Bueno, sí somos argentinos, pero vos perteneces a una comunidad Coya, existe la comunidad Wichi, ¿cuántas comunidades existen en Argentina? Perdón, mi ignorancia. Eh, ¿Cómo sería la pregunta? No, era para como volver a esto de que justamente dentro de Argentina, que no se reconoce como plurinacional, existen un montón de comunidades y naciones. ¿Cómo tenés idea del número más o menos tentativo de cuántas comunidades hay dentro de Argentina?
Y en el censo del 2010 se reveló algo de 1 millón de personas pertenecientes o descendientes de pueblos indígenas. Yo seguramente después de 10 años ya creo que va a más de los 3 millones de personas. Pero Bien. ¿cuál fue la pregunta anterior? Sí, sí, no, era cómo podemos como volver cómo podemos normalizar de alguna forma el preguntar de qué pueblo sos, de qué comunidad sos, para justamente no volver a caer todo el tiempo en la identidad común y homogeneizante de indígenas, que por lo que tiene de Primero, alguna forma un primero respaldo legal. Primero entender que Argentina es un país diverso, que tiene 36 naciones preexistentes al Estado argentino, que existe una diversidad cultural, que si no la vemos, se encargan no solamente de las instituciones, sino hay un sistema racista que la invisibiliza, y esto pasa un montón con respecto a los pueblos indígenas cuando tratamos de disputar espacios o visibilizar nuestras condiciones. No son las mismas las condiciones que se dan en la urbanidad y son parte de las sociedades urbanas. Entonces, entender eso tampoco es como, che, de qué pueblo sos, sino entender primero que Argentina es diverso, entender que Argentina es un país con 36 naciones preexistentes y sin, sin, sin hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Como, creo que esas preguntas se hacen más cuando hay ciertos encuentros de comunidades indígenas, de pueblos y demás, pero nunca preguntar de dónde sos, yo creo que es el punto inicial, que pasa un montón no solamente con las personas indígenas o descendientes indígenas, con rasgos indígenas, sino también con la comunidad afro, con la comunidad negra, ¿no? Eh, Volvemos a caer en los mismos, en las mismas reproducciones. Bueno, tal cual. Yo creo, dale, perdón, Cami. no, creo que estaría re bueno en este momento pasar a la pregunta de ¿qué es para vos, Euge, ser antirracista? Y después de que respondas esa pregunta, si querés continuar respondiendo cuál es el lugar de las personas blancas en la lucha antirracista. Porque creo que entendiendo que precisamente el racismo es parte de toda una estructura, de un sistema, que vivimos en un estado racista, todos vamos a estar siempre incurriendo en alguna que otra actitud racista, si es que no la estamos presenciando, viviendo y quedándonos en el silencio y por lo tanto siendo cómplices. O sea, bueno, ¿cuál es el lugar de las personas blancas en la lucha antirracista? Y bueno, ¿qué es ser antirracista para vos? Que ser antirracista es una posición primero política, es una responsabilidad social, es, eh, es por y para nosotros, las personas racializadas en nuestra vida, y es una postura descolonial también, y es una responsabilidad también llevarlo no solamente en nuestra vida, sino también en las instituciones, y me pasa un montón. Yo con compañeros de trabajo que todos son blanques, eh, me cuesta un montón llevar el antirracismo porque, bueno, desde el, ni siquiera es desde el desconocimiento, porque es todo un sistema, una estructura de poder económico, social, institucional, que perpetúa el racismo, ¿no? Entonces, no los culpo por lo que aprendieron, pero es momento de cuando uno se teoriza en el tema, y comienza a palpar de toda esta lucha, es momento de que se pueda tomar acciones concretas y directas y de querer cambiarlo, porque no vale ser antirracista y el compartir posts o el compartir perfiles, sino también, che, charlémoslo con mi círculo feminista, charlémoslo con mi círculo de amigas, charlémoslo con mi papá y mi mamá, charlémoslo aunque cueste, porque cuesta un montón de hablar de racismo, sobre todo en las personas blancas, es necesario la desconstrucción, porque de tu desconstrucción viene mi liberación, diría una hermana de Guatemala, ¿no? Entonces creo que el antirracismo es eso, el antirracismo es por y para las personas que realizan nuestra vida entera, una posición política y es una responsabilidad
social y comunitaria de seguir dando batalla y resistencia en los espacios que ocupamos, que la mayoría de los espacios son blancos. Y la otra pregunta era, ¿cuál es la posición de las personas blancas? Primero, entender cuáles son sus privilegios, entender, escuchar y callar, que es una frase hermosa de Desiree, que también la recomiendo que la sigan, es una comunicadora antirracista de la comunidad negra, y ahí dice callar y escuchar, no como callar y escuchar de forma violenta y agresiva, sino el callar y escuchar para entender, comprender y también de alguna forma sanar a las personas racializadas, ¿no? Entonces, el lugar de las personas blancas es primero cuestionarse en sus privilegios, segundo, escuchar, y tercero, poder llevarlo a la praxis, que es poder concientizar a su grupo de amigues y a su familia y no hacer la mirada hacia otro lado. Una vez que vos tenés conciencia de todo lo que están aprendiendo en este taller, ustedes deben llevar algún tipo de estrategia, no sé si de estrategia, pero de concientización a las personas que los rodean y en sus ámbitos. Creo que para mí lo más valioso es eso. Yo llego a un momento de la militancia que a mí me podés decir miles de cosas hermosas, podés admirar mi lucha, mi resistencia y toda la cuestión, pero si no lo demuestra con acciones concretas, para mí no es nada, y no es un cambio de transformación real. Tal cual, me quedo entonces con que ser antirracista es un compromiso social. Creo que eso resume un montón todo lo que acabas de decir y creo que está re bueno que todas las personas que están acá hoy acompañándonos y las que van a ver después toda esta jornada a través de YouTube se queden con eso, como con que posicionarse como antirracista es eso, un compromiso social para con las personas racializadas y que por lo tanto eso conlleva que tengamos que accionar en consecuencia con lo que decimos y se supone con las banderas que levantamos. Así que bueno, la invitación a todos a construir ahí todo el racismo en los espacios en los que estén. Que se deconstruye hablando también sobre esto, ¿no? Porque normalmente se termina siendo solo un tabú, una situación de, bueno, no hablemos sobre esto porque justamente está ahí sin tocarse, y cuando alguien tira un comentario sexista, de una reaccionamos, pero cuando alguien tira un comentario racista, no reaccionamos de una. Bueno, replantearnos eso también. Euge, bueno, tenemos en cuenta que justamente te tenías que ir a las 1:30 y no sé si tenés tiempo para algunas preguntitas, para que hagamos preguntas por si alguna de las chicas Genial, quiere sí, comentar eso. mandemos las preguntas. Vos decinos, vos hacenos así y cortamos y te va, porque sabemos que está medio jugada, así que tranqui. Bueno, abrimos el espacio. Liberan los micrófonos. Bueno, si no, si hay una cuestión creo que podemos volver. Manso, listo, una pregunta, me encantó. Sol Ponce pregunta, ¿crees que hay forma de construir las instituciones o ya de por sí son opresoras y el camino es descartarlas? Eh, la verdad que hay cosas que hay que destruirlas, diría una compañera racista, pero también es importante la incidencia que tenemos las personas racializadas. Es una persona que siempre lo recalco, una persona de comunidad que es indígena y que es una mujer indígena y que no está dispuesta a negociar las condiciones y a disputar todo.
La verdad que a nosotros y a nosotras todo lo tenemos que disfrutar, desde ir a la academia, desde acceder a la universidad pública, de acceder a la salud, de acceder a los espacios de decisiones. Entonces, desde esa mirada, la lucha indígena viene a un momento de reivindicación de derechos, de reconocimiento de derechos. Sabemos que el Estado es genocida, que el Estado es colonial, que el Estado es opresor, pero necesitamos tener esa representatividad que vaya a acompañar con un proceso político descolonial y antirracista. Y eso nadie nos puede venir a cuestionar, ni el blanque que dice que es descolonial, ni siquiera las mismas personas racializadas que no son parte, en este caso, de una comunidad indígena. Porque ser parte de una comunidad, ser parte o ya sea de la comunidad, yo estoy hablando de solamente de la lucha indígena, ¿no? Y esto también lo discuto y lo hablo mucho con los compañeros de la comunidad negra, y es que cuando sos parte de una comunidad y estás disfrutando todo el momento la reivindicación de tus derechos, a nosotros nos queda el poder ser parte desde esa mirada descolonial, una mirada antirracista y de reivindicación de derechos, que no es solamente es una forma de luchar. Otros prefieren luchar de otra forma, otros prefieren disfrutando sentido y significado y epistemología dentro de las instituciones, la cual es súper necesario que ocupemos todos los espacios de decisiones y todos los lugares que nos niegan y nos excluyen por la concentración de poder y por la hegemonía blanca. Entonces creo que hay cosas que se pueden construir, hay instituciones que se pueden destruir, pero hay otras cosas que se deben destruir, ¿no? Creo bien. Excelente. Más que nada. Bueno, si alguien más quiere hacer una preguntita, dejamos el último espacio y bueno, si no, si nadie se anima, nos vamos despidiendo. Por lo menos de vos, Euge, si quieren nos podemos quedar hablando un poquito con las preguntas que hubieron y las respuestas que de alguna forma están buenísimas, pero bueno, tampoco participaron tantas. No, mentira. Eh, a ver, ajá. Bueno, ahí. Sí, Seba, dale. Ah, No, yo en realidad quería preguntar algo más referido un poco a la interseccionalidad, en esto que vos decías en tu presentación, que te definías como, bueno, soy mujer, creo, entendí yo, anteponías por ahí la cuestión de mujer indígena, pero bueno, quería ver un poco si podías contar, aunque sea brevemente, no sé qué tan largo podría ser, eh, respecto a lo que es ser mujer específicamente indígena, porque si bien por ahí uno jerarquiza, y vos creo que lo has hecho, por ahí no es una categoría el ser mujer que deba ser descartado y que por ahí no creo que sea lo mismo, o tal vez sí, pero estaría bueno que vos me lo aclares, ser lo mismo hombre indígena que ser mujer indígena. Entonces, bueno, quería un poco ver, conocer esa postura. Sí, no es lo mismo ser mujer indígena y no es lo mismo ser una mujer blanca. Voy a hacer esa comparación, no voy a hacer la comparación con el hombre indígena. De hecho, recomiendo ahí, que va a responder también una pregunta más profunda, es Ochi Curiel, es una autora descolonial, que justamente habla del patriarcado. Justamente habla de que el hombre indígena, el patriarca, es aquel que tiene los recursos económicos y el poder de comprimir o de poder llevar esas relaciones de poder, ¿no? Un indígena, que es campesino, que es agricultor, que es racializado, no tiene el mismo poder de concentración económico, social o de raza para poder oprimir. De hecho, esto es un tema, por eso digo, vamos a hacer la comparación, ni siquiera la comparación, pero me gusta la palabra, pero las mujeres indígenas somos triplemente oprimidas por un sistema que es racista, que es clasista, que es sexista, ¿no? Las mujeres indígenas y las mujeres negras, nosotras no nos asesinan solamente por ser mujeres, nos asesinan por nuestra identidad. Y esto pasa en toda Villa Yala, como nuestras hermanas están defendiendo el territorio, sosteniendo la biodiversidad de América Latina, de Villa Yala, están siendo asesinadas, criminalizadas, no solamente por los estados, sino también
también por el patriarcado que existe en las comunidades, porque eso no lo voy a negar, pero tampoco significa que las comunidades indígenas el machismo sea mucho más fuerte que en las comunidades occidentales blancas. Bueno, la mayoría de los femicidios que hoy hay en Argentina son cometidos por personas, hombres cis blancos, ¿no? Eh, entonces creo que ser hoy una mujer indígena conlleva todas estas opresiones y de hecho eh, no accedemos ni siquiera a los espacios de decisiones que son para mujeres. Hoy se habla mucho de las mujeres en el poder, las mujeres de paridad de género, pero ¿qué mujeres pueden llegar a disputar ese poder? No son las mujeres indígenas, no son las mujeres negras, no son las mujeres racializadas, no son las mujeres populares, no son las mujeres villeras que están ahí, ¿no? Entonces creo que voy partiendo ahí, no sé si responde tu pregunta, Seba. Sí, sí, totalmente, totalmente has respondido. Gracias, mil gracias. De nada, bueno. Pero Leo Chicuriel que hace toda una mirada descolonial y antipatriarcal de cómo también hay esta diferencia entre ser un hombre racializado y ser un hombre blanco, sí, heterosexual, en una sociedad que donde es blanca y donde prima la norma blanca, ¿no? Y cómo también las personas, los hombres racializados sufren racismo por las mujeres blancas, como todo un sistema de opresión social, ¿no? Nadie se escapa acá de ser oprimido o opresor. Perfecto, Euge. Creo que, uy, estoy acá con mi gato que no quiere aparecer en cámara todo el tiempo. Bueno, buenísima toda la exposición, Euge. Creo que has podido esto, clarificar y traer un montón de conceptos, traer un montón de vivencias, que es incluso lo más importante para nosotros, por lo menos desde la organización con el AU, siempre revalorizamos más esto, como las vivencias personales que nos puedan contar a quienes invitamos, que lo teórico. Y creo que nos has traído un montón de eso, así que muchas gracias por estar, por tu tiempo, por ponerle toda la energía, más allá de tu vida agitada, de tu militancia, así que muchas gracias por estar y prestar tiempo y tus vivencias, y por también animarte a contarlas y a exponerlas acá entre nosotros, que eso también hay que valorizarlo porque también hubieron temas que vos nos decías, esto me sensibiliza mucho hablarlo y es la realidad, porque no estamos hablando de cosas menores, sino que estamos hablando de una opresión que tanto a vos como a tu comunidad, a tus hermanos, a tus hermanas les toca vivir todos los días y es desde ahí es donde nos tenemos que sensibilizar, así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Si no hay ninguna pregunta, me voy a despedir. Pero bueno, Sí, nada, por gracias, favor. Tranca, tranca, tranca. Si gracias te tenés que a ir, vete y bueno, nos quedamos capaz hablando nosotros un ratito, pero nada, ahí les pasé el perfil, síganla, hace vivos cada tanto, está buenísimo. Poder informarse de primera mano también, que eso es lo más importante, que creo que lo dijiste en un momento, que era esto de todo el tiempo poder rescatar las voces, las voces que de alguna forma están calladas en un montón de lugares y espacios. Así que nada, aprovechar las redes sociales para eso. Y Y bueno, también para, nada, perdón por dale, Cami, el tranca, tranca. corte, pero también para estar atentos ahí cuando Euge larga las campañas comunitarias, así quienes tengan la posibilidad pueden aportar económicamente y quienes no la tengan pueden difundir para que le llegue a quien la tenga, así les damos una mano más concreta a las comunidades indígenas. Más material. Está todo explicitado en en su perfil, así que bueno, visítenla. bueno, chiquis, gracias Cami y Agus por la convocatoria, amigues, como digo, de compañeros de lucha, y gracias por generar este espacio, que la verdad que yo se lo dije en un principio, eh, las felicito por tener como la iniciativa y romper también la estructura. Hoy hablar de racismo es difícil, hoy hablar de racismo en una sociedad que es blanca es complejo,
y que ustedes lo puedan llevar adelante es buenísimo, y que rompan todas las estructuras de las instituciones y de la academia. Así que nada, gracias por convocarme y a todos y a todas y a todos que están presentes por escucharnos. Y bueno, les mando un abrazo comunitario grande, grande, grande y ya con esto termina mi día. Sí, está perfecto. Terminalo y vete a dormir, que sabemos que tuviste una semana terrible, así que tranca. Un abrazo Vaya, Pobre, enorme, te mandamos un beso. los quiero, cuídate. cuídense, chiquis. Chau, Chao. chau. Chao. Bueno, chiques, se ponía serio, nada que ver. Se fueron varios, bueno, no sé. Si quieren cortamos acá, yo creo que está buenísimo para seguir profundizando con algunas cosas que podemos seguir dialogando o no. También va ligado un poco a esto que decía Euge, de que justamente hay que volver todo el tiempo a la, a las experiencias propias y también cómo nosotros de alguna forma estamos ubicados en esta interseccionalidad. O sea, no es solo que tengo la piel más clara, sino que tengo una casa que está hecha de concreto, soy universitario, digo, a nivel de los privilegios que de alguna forma tengo y que me pongo a hablar sobre esto, bueno, a quién le cedo el espacio? Creo que está buenísimo poder dialogarlo cada uno a cada hora en este momento y bueno, si quieren podemos como interiorizarnos un poco más. También una de las preguntas que habíamos dejado en el formulario era si en su vida cotidiana o en las instituciones habían podido presenciar o identificar situaciones racistas, porque nada, hay un montón de situaciones y de hechos violentos, porque es eso, ¿no? Creo que decir situaciones es también un poco quitarle el peso que tienen estos hechos que son racistas y por ende son violentos. eh, y que muchas veces los dejamos pasar o como dije en algún momento nos quedamos en el silencio y nuestro silencio también muestra una complicidad ahí. Eh, entonces creo que también está bueno charlar sobre eso específicamente, sobre los hechos violentos racistas que nos pasan por al lado y qué hacemos nosotros cuando los vemos. Desde no sé, una detención a una persona racializada, que como hemos estado viendo últimamente en las redes sociales, porque no voy a decir en los medios de comunicación hegemónicos, porque claramente los noticieros no hablan de esto, eh, pero sí en las redes sociales, Instagram, que es la red social que creo que más manejamos todos desde nuestra edad, podemos ver cómo a las personas racializadas se las detiene más abruptamente y con mucha más violencia, llegando muchas veces hasta casi la muerte, y cómo se detiene, por ejemplo, a una persona blanca. Eh, y creo que la violencia institucional que hay ahí, en la detención hacia una persona racializada, independientemente de lo que esta persona haya estado haciendo, eh, es algo que tenemos que denunciar desde en el mismo momento en el que lo estamos presenciando o también después cuando reflexionamos sobre el tema. Así que no sé si tienen ganas de eso, de abrir los micrófonos y de contar situaciones o bueno, hechos violentos que hayan presenciado y cuál fue su actuar en el momento, cuál fue su reflexión después, está re bueno. Y si no sale nada, si tenemos un silencio de 5 segundos, no, mentira. ¿Me Podemos, escuchan? podemos hacer. Sí, dale, Mile. Creo que es algo que está muy naturalizado, que lo vemos en muchísimos lugares, a cualquier hora, en todos lados prácticamente, pero que no siempre somos conscientes, o sea, si estás en la temática, te das cuenta que ahí hay una situación de racismo muy obvia, pero una persona capaz que, no sé, que anda en otra o que está en otra cosa o capaz que lo tiene enfrente y no lo ve, como me ha pasado a mí, pero a mí me pasó una vuelta en la escuela, un profe que no le quiso tomar una lección que habíamos preparado, era grupal y éramos todos blancos y una sola chica que ella no era, digamos, de ninguna tribu, ella era boliviana. Y el profe literal que la sacó del curso y
nosotros nos dio bronca, no solo por el accionar de él, sino también por cómo quedó él estando la directora, estando prácticamente toda la escuela presente, y yo me enojé más que nada con la escuela porque no hicieron nada, eh, a ver, como para llamarle la atención al profesor. No sé si daba como para que lo hicieran alguna sanción, pero es como que la escuela un poco más lo felicitaba por el accionar que había tenido de sacar a nuestra compañera. Y todo el curso se enojó, pero más que nada el grupo nuestro fue como que directamente preferíamos rendir el final de la materia antes de presentarnos sin nuestra compañera. Hicimos eso y si bien la sacamos, la bronca que se tenía con el profesor era tan grande que no lo podíamos disimular, por así decirlo, pero igual una compañera me dijo que yo la acompañara y nos unimos y fuimos y lo denunciamos al INADI. Y estuvo un mes y medio sin inhabilitado para dar clases. ¿Habrá Claro, aprendido? ¿Ah? claro, es que tal cual lo que vos decís, Mile, cuando decías no sé si le corresponde una sanción por parte del colegio, eh, desde mi perspectiva, claro que le corresponde una sanción y precisamente por eso es que ustedes pudieron ir a denunciarlo al INADI, porque es un acto de discriminación. Entonces sí, No, corresponde pero que sea aparte que era denunciado. algo que tenía con ella, era algo que tenía con ella, ponele, ella aportaba algo en clase, y encima de hacer un comentario así, para colmo es negra. No tiene nada que ver, pero siempre haciendo un comentario que no iba al caso. Entonces ya cuando vimos que era con ella y después hizo eso delante de toda la escuela, ya no lo pudimos, digamos, tratar de otra manera que saliendo directamente de la escuela, pues la aire no hizo nada y fuimos a lo que era el INADI. Claro, está Y estuvo perfecto. Bueno, inhabilitado, creo que 2 meses inhabilitado para dar clases. eso es romper con el silencio y precisamente actuar marcando estos hechos discriminatorios que no deberían suceder y que si suceden precisamente hay que tomar cartas en el asunto. Así que qué bueno que han tenido esa acción. Creo que ella se va a abrir el micrófono. Yo Sí, quería hablar sí, algo. Laura, mandale. Yo, por ejemplo, cuando llegué acá a Argentina, me pareció algo muy curioso que a los negros, que las personas, no sé, que roban o algo así, dijeran negros. Yo era como, ¿por qué les dicen negros? O sea, ya desde ahí hay una discriminación, porque están hablando de todo un género, de color o indígena o cualquiera, y lo están discriminando y le están diciendo como, es ladrones, bufones, es atroz, y yo como, ¿por qué lo hacen? Pero igual, eh, es muy complicado que acá lo saquen de ese término de su lenguaje. Es como, he hablado con personas, digo, pero no les digan así. Nosotros, por ejemplo, en Colombia le decimos ñeros a las personas que roban, hacen cosas, delitos o XY. Pero no discriminamos de tal manera porque por el color le decimos así negro, asqueroso. O, por ejemplo, los términos que decían, por ejemplo, no sé cuál es el indio de caricatura, me gustaría investigar porque no lo he visto. Y lo del indio de mierda, terrorista del IGN, o sea, esos términos tan explícitos y tan feos que se expresan hacia ellos, como, ¿qué lo hacen? Laura, se te escucha un poco bajito, o sea, se te escucha, pero se te escucha un poco bajito. ¿Te podés Oh, acercar un y poco? Ahí ahora, está, ahí está, está, bueno, ya ni está. sé dónde estaba. No, 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 perdón, estabas en esa última de que no conoces el indio de caricatura, pero, y, Ah, pero eh, las formas de expresarse y comunicarse hacia ellos, como decía esta nena, el tema de los bolivianos, sí se dice así bolivianos, también es una manera de racista horrible hacia ellos aquí. O sea, es como, ¿por qué los tratan tan mal? ¿Por qué los ofenden tanto? ¿Por qué? O sea, es como, es tenaz. es así, es así. Y tiene que venir alguien de afuera a remarcar que es de esa forma. O sea, digo, con de afuera me refiero a que justamente no está pregnado de la, de la cotidianeidad. O sea, claramente mi abuela me decía anda al boliviano a comprarle verdura.
y es terrible, o sea, poder calificarlo de esa forma y que siempre refiera algo más aparte de su nacionalidad. O sea, siempre refiere a algo más, incluso negativo. Entonces, como volver a esos usos, pero también como decía Euge, no solo reflexionarlos para nosotros mismos, sino debatirlos. O sea, decir, está mal de decir, Creo que, referirte directamente a eso y de creo esa que forma. también incluso más importante que charlarlo entre nosotros, porque que eso a mí también me genera un poco de incomodidad, por ejemplo, estar charlándolo acá entre nosotros, sí, ahora sin la Euge, que bueno, se tuvo que ir por razones de fuerza mayor, digamos, ¿no? Pero me resultaba hasta incómodo estar hablando de esto, porque precisamente siento que nada, obviamente las vivencias o el reclamo que tengan para contarnos las personas racializadas son lo que deberíamos estar escuchando, ¿no? O sea, remarco esto que trajo Agus recién, de que siempre tiene que venir alguien de afuera a remarcar que eso está mal. O sea, ¿por qué no, como sociedad, no somos capaces de escuchar a las mismas personas racializadas o a los grupos oprimidos que sufren alguna violencia? Y de violencias estructurales estamos hablando, violencias que están implícitas en nuestra cultura, cuando dicen, tipo, me están haciendo esto, o, no sé, no me están dejando acceder a un trabajo porque soy negra, no me dejan acceder a un trabajo porque soy mujer, y así en distintas situaciones que podríamos nombrar miles, pero que en realidad está mejor que antes de nombrarlas nosotros, empecemos a escuchar un poco más y también a ayudar a hacer silencio a quienes no están escuchando a las voces oprimidas. Me parece que también esa práctica sería mucho, o sea, mucho mejor incluso que esto que estamos haciendo ahora, que es re importante. O sea, creo que es sumamente importante que lo estemos charlando, que estemos abriendo un espacio de debate, que estemos contando eh, precisamente esto, las situaciones, las vivencias que hemos presenciado, pero que es incluso mucho más importante, y ya lo repetí 30 veces, pero lo voy a seguir repitiendo, empezar a escuchar a las voces oprimidas y vuelvo a lo mismo, ayudar a hacer silencio a quienes no están oprimidas para que escuchen también y accionemos a partir de eso, sin que tenga que venir alguien de afuera a decir eso está mal. No, y aparte empezar a desnaturalizarlo porque está bastante naturalizado y estaba mal, muy mal, y estaría bueno que uno lo empiece a desnaturalizar en el ámbito en el que se mueva, en el ámbito donde labure, en el que vive, no importa, pero que empiece a cambiar un poco la realidad. Tal cual, tal cual. Comparto, bueno, volviendo a esto de los testimonios, comparto que en una de las respuestas, y después, si querés, te doy el pie, Seba, que sé que querías hablar un segundito. Em, bueno, en la pregunta, en las instituciones, ¿has presenciado o identificaste alguna situación que pudiera ser racista y en tu vida cotidiana querés compartirla? Una compa muy valiente se atrevió a decirnos, sí, soy hija de bolivianos y siempre me dijeron que no parecía, ya que mis padres perdieron su tonada y yo hablo remenduco. También tiene que ver, qué importante el uso de la lengua ahí, ¿no? Para identificar. Digo, los usos es diferente a las letras, las palabras, los usos terminan siendo que a veces lo más importante, el acceso a la palabra. También tiene que ver con el entorno en donde crecí. Y siempre boliviana me pareció un insulto, todavía lo siento, pero cada vez abrazo más esa parte de mi historia. Bueno, tal cual lo que vos decís, Agus. Re, re valiente esta compa que se animó a contar su historia. Y creo que ahí podemos ver esto mismo que nos contaba la Euge, de lo que significa identificarse como, por ejemplo, indígena en el caso de la Euge, o como en el caso de esta compa que dice, hoy estoy abrazando mucho más esa parte de mí, el ser boliviana. Porque claramente si siempre te lo marcaron como que era un insulto, ¿qué tantas ganas vas a tener vos de identificarte como eso, precisamente? Eh, pero bueno, cuando empezás a abrazar tu identidad, entiendo
que empezás a vivenciarla desde otro lugar y que precisamente ahí comienza la resistencia y por ende nace la lucha y la militancia por precisamente los derechos que tenemos todas las personas. Seba, te concedo el don de la palabra, güey. El SEA tuvo que abandonar la ramada, así que no está el SEA. No, bueno, nada, si quieren podemos seguir hablando un ratito más. Yo tenía algunos otros como temitas que estaría bueno como resaltar y ver qué opinan o ver qué sienten al respecto. Pero nada, me gustaría que dialoguemos también el por qué cuesta tanto hablarlo, o sea, con otras personas. Eh, ¿Es por la propia visibilización de la temática? ¿Es porque racismo es lo que existe en Estados Unidos y no lo que está acá? O sea, como que tiene que ver mucho los medios ahí están metidos, los medios hegemónicos, que aunque no los veamos directamente, siguen manteniendo un discurso y de alguna forma se siguen sustentando sobre las mismas bases ideológicas, dominantes y hegemónicas que no solo refuerzan el racismo, sino que ven eso, o sea, el racismo es lo que está afuera. E incluso si veo a una persona afrolatina, pienso que es de África. Si veo a una persona eh, indígena, digo, es de afuera. O sea, como que todo el tiempo volvemos al nosotros y al ellos, que es característico del discurso racista. Entonces, nada, creo que me parece muy importante volver a eso. Yo entiendo que esto que traes a la conversación, Agus, es parte precisamente de esta negación que tiene el Estado argentino y nuestra cultura también a la diversidad. O sea, pareciera que acá todos somos blanques, descendientes de españoles e italianos y que en esa nos quedamos. Y en esa en realidad se queda bastante nuestra cultura. O sea, no cuesta como sociedad que precisamente reivindiquemos nuestras raíces indígenas. Y hablo de nuestras raíces porque seguramente hay personas, bueno, seguramente no, hay personas que tienen ascendencia indígena. Yo, por ejemplo, tengo mi bisabuela perteneció a una comunidad indígena. Y si bien yo no sé mucho, por ejemplo, de mi historia y demás, porque sé yo perdía de contacto familiar, eh, nada, es como que parece que nos olvidamos de esa parte, como que siempre no sé, nos enseñan a ver más lo otro, como, no sé, mi bisabuelo, el esposo de mi bisabuela, que, que pertenecía a una comunidad indígena, él viene de Alemania, es judío, y como que siempre me enseñaron a reivindicar, no sé si me enseñaron, pero se dio así, digamos, eh, esa parte como, nada, tengo ascendencia judía, después con mi mamá lo mismo, tenés ascendencia española, perfecto. Y cuando era más chica no me contaron, o no sé si no me contaron, pero bueno, pasaba esto, como nunca tuve tan presente esta ascendencia indígena, que forma parte obviamente de mis raíces, que, que no sé por qué no se tenía en cuenta. Bueno, hoy quizás sí puedo decir que por qué quizás no se tiene en cuenta y es precisamente por esto, por todo un constructo social que nos hace olvidar esa parte. Así como también, si nos vamos a otra violencia presente en nuestra cultura, que es el sexismo, cuando, no sé, empezamos a regularizar más nuestras raíces o nuestra ascendencia por nuestros parientes masculinos, en vez de por nuestras parientes femeninas. O sea, creo que tampoco es casualidad que yo haya tenido más en cuenta la ascendencia de mi bisabuelo que la de mi bisabuela. Y ahí creo que volvemos a esto mismo que contaba la Euge, de cómo termina afectando las triples opresiones o las cuádruples o las quíntuples opresiones que se pueden dar dependiendo de todo lo de las distintas opresiones esto que te atraviesen, ¿no? Pero, pero bueno, creo que todo parte de ahí. Creo que es importante todo el tiempo que volvamos a que no son situaciones aisladas las que estamos contando, lo que charlamos,
sino que todo es parte de esto, de nuestra cultura y de las bases del Estado argentino, que como bien decía la Euge, es racista y hay que reconocerlo a eso. Y creo que reconocer que el Estado es racista, que nuestra cultura es racista y que todos, por lo tanto, reproducimos racismo, eh, no es algo malo en sí, porque del reconocimiento de lo que está mal podemos partir para precisamente esto de construirlo y generar una realidad distinta. Y si queremos volver a lo que este ciclo de encuentros propone, que es precisamente analizar nuestra lengua, nuestro lenguaje, qué creamos y qué reproducimos con nuestra lengua, con nuestro lenguaje, bueno, cómo desde nuestras expresiones, desde las palabras que usamos, decidimos empezar a deconstruir un poco esto, decidimos empezar a crear otras realidades eh, y a reconocer también las existentes. Entonces creo que nuestro compromiso también tiene que ir muy de la mano con todos los aspectos de nuestra vida, pero reconociendo siempre, vuelvo a lo mismo, que no son cosas que nos pasan aisladas eh, a nosotros ni a las personas racializadas, sino que precisamente son parte de un sistema. Les recomiendo una página en Facebook que se llama Cine Marrón. Eh, la otra vuelta investigando un poco pude como esto, volver a la reivindicación de la palabra marrón y lo que significa marrón de alguna forma, que es hermoso como ver ese origen, esa reinterpretación. Y bueno, por ejemplo, la definición dice, por cine marrón entendemos el cine que se realice dejando de lado estereotipos históricos de la representación de las personas de piel marrona de Abya en donde las producciones audiovisuales, sus equipos técnicos o protagonistas sean marrones. O sea que, y está buenísimo porque al principio tienen un video en el que justamente recopilan 100 años del cine argentino y cómo son reproducidas las personas marrones racializadas dentro eh, de esas producciones audiovisuales, que de alguna forma es eso, es volver todo el tiempo a, sí, es lo hegemónico, es lo que está mal, pero sigue siendo lo poderoso de alguna forma. Entonces hay que reconocerlo como tal, decir, están estas bases, pero siempre superarlo desde ese lugar, no oponiéndosele nada más. Lo antirracista tiene que generar algo post-racista, podríamos decir. Que eso es como muy importante, poder como volver, al igual que el sexismo, al igual que el autocentrismo, al igual que el capacitismo, como que todo el tiempo tenemos que volver a eso, no es solo oponernos a que, a que exista una opresión, sino en base a qué existe esa opresión y qué es lo que nos puede permitir, o sea, habilitarnos mentalmente a nivel de imaginación, de construcción política, de construcción, eh, sí, esto, paradigmática, coyuntural, y también en posteridad, todo el tiempo los fines que tenemos para hacer las cosas y por qué generamos los espacios que generamos. Entonces, nada, creo que eso está buenísimo y ahora sí me callo y le doy la palabra a alguien más si quieren, y si no, cortamos antes de las 8 o a las 8:10 cortamos. Creo que para ir cerrando, está bueno quedarnos con esto que vos traes, de que precisamente no se trata de una cuestión de nos oponemos o reprochamos esto u lo otro, sino de precisamente accionar para cambiar eso, que, que lo que estamos hablando en estos encuentros es de violencias explícitas que existen estructural y culturalmente. Entonces, eh, necesariamente tenemos que accionar para cambiar eso, porque si no accionamos y nos quedamos en el reproche, en denunciar eso que está mal, que hay que hacerlo, o sea, hay que reprochar y hay que denunciar, pero precisamente necesita de esto, del compromiso social que hablaba la Euge más temprano. Entonces, el día que ocupemos o desde hoy día, ¿no? Desde los lugares que vamos ocupando, ir viendo la manera de accionar en cuanto a tal. Entonces, no sé, no, de nada sirve que compartamos post, como decía Leo, sobre qué es el racismo y demás, si no vamos, no sé, desde alguien que trabaja en una empresa, contratar personas racializadas cuando sabemos que son a las que más les cuesta conseguir trabajo. Eh, de nada sirve que, por ejemplo, con Erasmus hubiésemos organizado este ciclo de encuentros
si no traíamos a la aguja a hablar. Eh, entonces, como que se necesita de ese accionar. Y creo que con eso nos tenemos que quedar, como que está re bueno compartir info y está re bueno reprochar y denunciar lo que está mal, pero es más importante y necesario para cambiar precisamente la realidad desde nuestro lugar chiquito en el mundo, accionar. Así que, bueno, creo Ma- que eso está bueno Termino como con para hacer. una cosa porque justo hoy estuve rindiendo análisis del discurso y todo el tiempo volvía de alguna forma a esto, que es justamente por qué se genera la hegemonía en los discursos y a partir de qué, cuáles son los mecanismos. Entonces, bueno, eh, si quieren les leo como cuáles son las operaciones que de alguna forma se tienen que llevar adelante para que un nuevo sistema de símbolos y también de un discurso que se enfrenta al dominante surja. Bueno, les leo los apuntes. Ah, es imprescindible la imposición de nuevos signos ideológicos, ya que para imponer un nuevo signo ideológico con un valor determinado no hay que contestar, o sea, solo oponerse a los discursos dominantes. Hay que, hay que comenzar a imaginar el cuestionamiento a esos discursos, pero no solo el discurso, las palabras, sino los valores que reproduce esos discursos. O sea, si supuestamente nos están diciendo que la patria, la democracia es esto, 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 bueno, cuestionemos, bueno, pero ¿por qué no estás incluyendo a estas personas? ¿Por qué estas personas no tienen voz? ¿Por qué no? O sea, eso sería cuestionar los valores. Tratar de devolver las imponer significados, pero no la imposición de algo que está mal o algo de, justamente como una resistencia. Entonces, dice que esto otorgaría al nuevo discurso el lugar de iniciativa discursiva que es el poder influir, eh, que este discurso influya sobre la población que de alguna forma lo recibe, porque si no siempre el discurso dominante tiene la iniciativa discursiva, ¿sí? Entonces, lo más importante es generar referencialidad, o sea, que alguien pueda como poder agarrar esos signos ideológicos, esa ideología, esa estructura que de alguna forma te da esa persona que te dice decir indio está mal, decir negro está mal por esto, 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 pero no solo desde lo malo y lo bueno, sino que justamente estás violentando a alguien, ¿sí? Porque lo malo y lo bueno es es muy susceptible de ser definido, ¿sí? Entonces, como que no nos volquemos a lo moralmente bueno, sino que tratemos de eso, de ver cuáles son las responsabilidades que tenemos nosotros con los demás y a partir de ahí construir. Entonces, nada, con esto último quería como dar un poco más de fuerza a lo que estábamos diciendo y, y nada, invitarles a que colaboremos entre todos con esto. Yo creo que es re importante como a la hora de pensar, bueno, con qué valores queremos vivir como en sociedad, eh, recurrir precisamente como, bueno, qué legislación nos ampara o qué es lo que el Estado argentino, más allá de que sea un Estado racista, sin políticas públicas que garanticen efectivamente la igualdad. Bueno, qué legislación nos ampara o qué hay por detrás. Y bueno, yo que soy como una fiel defensora de los derechos humanos, me gusta volver siempre ahí y creo que esos son los valores que tenemos que traer a la hora de pensar cómo queremos vivir en sociedad. Precisamente defendiendo los derechos humanos y tomándolos y reivindicándolos para vivir en una sociedad más justa, en un mundo más justo. Así que me gustaría cerrar con eso. No sé si estás de acuerdo, Aus, y el resto. Ya cerramos 5 veces, pero sí, cerremos. Cerremos por 5 veces. Pero bueno, eso. Eh, Creo que, que eso es lo que estamos intentando, a vivir en una sociedad y en un mundo más justo y por eso es re necesario ampararnos en los derechos humanos. Así que bueno, nada, muchas gracias a todos los que estuvieron en la jornada de hoy, que se quedaron hasta el final. Le vamos a volver a agradecer a la Euge, aunque yo no esté, para cuando ujú. después vea el video de YouTube. Le vamos a agradecer también a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho, que nos prestan el espacio
virtual y que nos posibilitan todas las herramientas tecnológicas para que estos encuentros queden grabados y después puedan ser difundidos y le lleguen a más personas, a la Facultad de Derecho también, por posibilitar esto, al FIE, Al Fondo FIE, de ajá, Iniciativas al Fondo de Estudiantiles, Iniciativas Estudiantiles, y bueno, nada, de nosotros. les despedimos. Ah, Un besito muy grande a gracias, todos y que gracias tengan a todos. un buen fin de.